Compré boletos a París por 3.800 euros para celebrar nuestro aniversario número 15. Salí del trabajo 3 horas antes, con el sobre dorado en mi bolsillo y el corazón acelerado. Lo que vi a través de la ventana de mi propia sala, ese viernes 12 de abril de 2024, destruyó 15 años de mi vida en exactamente 47 segundos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Javier Serrano Ortega. Tengo 52 años y trabajo como ingeniero industrial en una empresa de construcción pesada en Madrid. He pasado los últimos 28 años de mi vida construyendo cosas, puentes, edificios, carreteras, pero nada me preparó para ver cómo mi propio matrimonio se derrumbaba como estructura sin cimientos. Beatriz Morales Vázquez, mi esposa, 49 años, decoradora de interiores, madre de nuestros 2 hijos. Nos conocimos en octubre de 2008 en la inauguración de un complejo residencial donde yo había supervisado la obra y ella había diseñado los interiores. Recuerdo perfectamente ese día. Llevaba un vestido color vino, el cabello recogido en un moño elegante, y cuando sonrió al verme entrar, sentí que el mundo se detenía. Nos casamos 10 meses después, el 10 de agosto de 2009. Una ceremonia pequeña en una finca a las afueras de Madrid, solo familiares cercanos y amigos íntimos. Marcos Delgado Ruiz, mi mejor amigo desde la universidad, fue mi padrino. 20 años de amistad en ese momento. 20 años de confidencias, de celebrar triunfos juntos, de apoyarnos en los momentos difíciles. Han pasado exactamente 15 años desde aquella ceremonia. 15 años, 8 meses y 2 días para ser precisos. Y durante las últimas 6 semanas, yo había estado planeando algo especial. El martes 26 de marzo de 2024, durante mi hora de almuerzo, entré a la agencia de viajes Premium Tours en el centro de Madrid. La mujer detrás del mostrador, una señora de unos 60 años llamada Dolores, me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Quiero organizar un viaje sorpresa para mi esposa», le dije, sintiendo una emoción casi adolescente. «Nuestro aniversario de bodas es en agosto, pero quiero adelantar la celebración. Algo especial, algo que ella nunca olvide». Dolores ajustó sus gafas y abrió un catálogo grueso sobre el escritorio. «¿Tiene algún destino en mente?» «París», respondí sin dudarlo. «Siempre ha querido ir a París. Lo menciona cada vez que vemos alguna película ambientada allá. Dice que quiere caminar por los Campos Elíseos, subir a la Torre Eiffel al atardecer, tomar café en Montmartre». Durante las siguientes 2 horas, Dolores y yo diseñamos el viaje perfecto. Vuelos en primera clase con Air France, salida el viernes 19 de abril, regreso el miércoles 24. 5 días completos. Hotel boutique en el barrio latino, cerca de Notre Dame. Desayunos incluidos, cena romántica en restaurante con vista a la Torre Eiffel, ya reservada para la primera noche. El costo total, 3.800 euros. «Es una inversión considerable», comentó Dolores mientras preparaba los documentos. «Ella vale cada céntimo», respondí, y lo decía completamente en serio. Beatriz había sido mi compañera, mi confidente, la madre de mis hijos. Adrián, de 23 años, estudiando arquitectura. Lucía, de 19, en su segundo año de psicología. Ambos buenos chicos, responsables, cariñosos. Firmé los papeles, pagué con mi tarjeta personal y Dolores me entregó un sobre dorado elegante con los boletos impresos y toda la información del viaje. «Su esposa es muy afortunada», me dijo al despedirse. Salí de esa agencia sintiendo que hacía lo correcto. 15 años de matrimonio merecían algo memorable. Durante las siguientes 2 semanas, guardé el secreto como un tesoro. Cada vez que Beatriz mencionaba casualmente que nuestro aniversario se acercaba, yo sonreía con complicidad interna. Ella no tenía idea de lo que le esperaba. El jueves 11 de abril, decidí que el viernes sería el día perfecto para revelar la sorpresa. No quería esperar hasta agosto.
Quería ver su rostro iluminarse de felicidad lo antes posible. Esa noche, durante la cena, Beatriz estaba distraída. Revisaba su teléfono móvil constantemente, algo que había comenzado a hacer con más frecuencia en los últimos meses. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté. Ella levantó la vista rápidamente, casi sobresaltada. Sí, solo una cliente complicada. Ya sabes cómo son. No pensé mucho en ello en ese momento. Beatriz siempre había sido dedicada a su trabajo, a veces demasiado. El viernes 12 de abril de 2024 amaneció soleado. Día perfecto. Llegué a mi oficina a las 7:30 de la mañana, con el sobre dorado escondido en el bolsillo interno de mi chaqueta. Lo toqué varias veces durante la mañana, asegurándome de que seguía allí. A las 14:45 llamé a mi jefe, Rodrigo Campos. Rodrigo, necesito irme temprano hoy. Un asunto familiar importante. Claro, Javier, no hay problema. Todo está bajo control aquí. Salí de la oficina a las 15:00 en punto. El tráfico de Madrid un viernes por la tarde era predecible, denso, pero no imposible. Conduje los 23 kilómetros hasta nuestra casa en las afueras, con el corazón acelerándose a cada kilómetro. Nuestra casa, un chalet de 2 plantas que habíamos comprado en 2012, cuando Adrián tenía 11 años y Lucía 7. Jardín amplio, garaje para 2 coches, sala luminosa con ventanales grandes que daban al jardín trasero. Estacioné mi Audi gris en la entrada a las 15:27. Vi el coche de Beatriz, un BMW blanco, estacionado en su lugar habitual. Perfecto. Estaba en casa. Tomé el sobre dorado, cerré la puerta del coche y caminé hacia la entrada principal con una sonrisa que no podía contener. Y entonces, justo antes de meter la llave en la cerradura, escuché algo que me hizo detenerme. Risas. Risas que venían de la sala. La voz de Beatriz y otra voz. Una voz masculina, profunda, familiar, demasiado familiar. Mi mano se quedó suspendida en el aire, a centímetros de la cerradura. Las risas continuaban. No eran risas casuales de conversación educada. Eran risas íntimas, el tipo de risa que compartes con alguien cuando te sientes completamente cómodo, completamente libre. Di un paso atrás, 2 pasos, 3. Mi cerebro trabajaba en cámara lenta, procesando información que aún no quería aceptar como real. Caminé hacia la izquierda, donde el ventanal grande de la sala daba al jardín lateral. Había arbustos altos de lavanda que Beatriz había plantado el verano pasado, lo suficientemente altos para ocultarme, pero lo suficientemente espaciados para ver a través de ellos hacia el interior. Me agaché ligeramente, posicionándome detrás del arbusto más denso. El sol de media tarde creaba un ángulo perfecto. Yo podía ver hacia adentro con claridad, pero desde la sala sería difícil notar mi presencia en el exterior. Lo que vi me vació los pulmones de aire. Beatriz estaba sentada en nuestro sofá gris, el sofá que habíamos elegido juntos en IKEA hace 4 años. El sofá donde habíamos visto películas en familia, donde los niños se acurrucaban cuando eran pequeños, donde yo me quedaba dormido los domingos por la tarde. Y junto a ella, tan cerca que sus piernas se tocaban, estaba Marcos Delgado Ruiz, mi mejor amigo, el padrino de mi boda, el hombre que había estado en mi vida durante 20 años. Beatriz llevaba puesto un vestido azul claro que yo no recordaba haberle visto antes. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, riendo por algo que Marcos acababa de decir. Marcos tenía su brazo extendido sobre el respaldo del sofá, detrás de los hombros de mi esposa. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas. Su mano izquierda jugueteaba distraídamente con un mechón del cabello de Beatriz. Sentí que mis piernas comenzaban a temblar. La conversación entre ellos era inaudible desde mi posición, pero podía leer sus expresiones. La forma en que Beatriz lo miraba no era la mirada de una amiga, no era la mirada de alguien siendo cortés con el amigo de su esposo. Era la mirada que ella solía dirigirme a mí hace años, cuando nos conocimos, cuando todo era nuevo y emocionante y lleno de posibilidades. Marcos dijo algo más,
inclinándose hacia ella. Beatriz dejó de reír. Su expresión cambió. Se volvió seria, intensa. Marcos movió su mano del cabello de ella hacia su mejilla. Y entonces sucedió. Marcos cerró la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso rápido. No fue un beso accidental o de despedida casual. Fue un beso profundo, apasionado, de dos personas que claramente lo habían hecho muchas veces antes. Beatriz no se apartó, no lo empujó, no mostró sorpresa ni resistencia. En cambio, llevó su mano derecha hacia la nuca de Marcos, acercándolo más hacia ella. Sus dedos se enredaron en el cabello oscuro de él. El beso se profundizó. Yo estaba congelado, completamente inmóvil. Mi cerebro gritaba órdenes contradictorias. Entra ahí, aléjate. Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. Despierta de esta pesadilla. Pero no era una pesadilla. Miré hacia abajo. El sobre dorado estaba en mi mano derecha. Mis dedos lo habían arrugado involuntariamente. Lo abrí con manos temblorosas. Los boletos de avión estaban ahí perfectamente impresos con nuestros nombres. Pasajero, Javier Serrano Ortega. Pasajera, Beatriz Morales Vázquez. Destino, París, Francia. Fecha de salida, 19 de abril de 2024. París, la ciudad del amor, la ciudad de los sueños, la ciudad que mi esposa decía que quería visitar desde que era una niña. Volví a mirar a través del ventanal. Marcos y Beatriz se habían separado del beso, pero sus frentes seguían tocándose. Él le decía algo al oído. Ella sonreía con los ojos cerrados, una expresión de pura felicidad en su rostro, una felicidad que yo ya no le provocaba. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Recordé de repente todas las veces que Marcos había pasado por casualidad en los últimos meses. La barbacoa de enero, donde se quedó hasta medianoche. La cena de marzo, cuando Beatriz insistió en invitarlo porque estaba pasando por un mal momento con su esposa. Las llamadas telefónicas que ella recibía y salía al jardín para contestar en privado. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que yo había sido demasiado ciego, demasiado confiado, demasiado estúpido para ver. Mi teléfono móvil estaba en el bolsillo izquierdo de mi pantalón. Lo saqué. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Abrí la cámara con dedos torpes y tomé 3 fotografías a través del ventanal. No sabía por qué lo hacía. Instinto, quizás. Necesidad de tener prueba de que esto era real, no una alucinación. En la tercera fotografía, Marcos tenía su mano en el muslo de Beatriz. Ella tenía su cabeza apoyada en el hombro de él, en mi propio sofá, en mi propia casa, mientras yo venía con boletos a París en el bolsillo. El sobre dorado se sentía ahora como un objeto pesado, un recordatorio físico de mi ingenuidad. 3.800 euros, 2 semanas de planificación secreta, ilusión de sorprenderla, de ver su rostro iluminarse de felicidad. Miré el reloj en mi muñeca. Las 15:32. Había estado agachado detrás de este arbusto durante exactamente 5 minutos. Se sentían como 5 horas. Marcos se puso de pie del sofá. Por un segundo de pánico puro, pensé que me había visto. Retrocedí instintivamente, casi tropezando con mis propios pies, pero él no miró hacia la ventana. En cambio, extendió su mano hacia Beatriz, ayudándola a levantarse. Se dirigían hacia las escaleras, hacia el segundo piso, hacia nuestro dormitorio. No podía seguir mirando, no podía quedarme allí un segundo más. Retrocedí hacia el camino de entrada, manteniéndome agachado hasta estar fuera del rango de visión de las ventanas. Mi respiración venía en jadeos cortos y superficiales. Sentía náuseas. Llegué a mi coche, abrí la puerta, me dejé caer en el asiento del conductor, y ahí, sosteniendo el sobre dorado arrugado con boletos a una ciudad que ya nunca visitaríamos juntos, comencé a entender que los últimos 15 años de mi vida habían sido una mentira. Arranqué el motor sin saber a dónde iría. Solo sabía que no podía quedarme allí. No podía entrar a esa casa. No podía subir esas escaleras.
No podía ver lo que estaba a punto de suceder en la habitación donde mis hijos habían sido concebidos. Salí del camino de entrada despacio, sin acelerar bruscamente, sin hacer ruido que pudiera alertarlos de mi presencia. Giré a la izquierda en la calle principal y conduje. Simplemente conduje. No tenía destino, no tenía plan. Mis manos sujetaban el volante con fuerza mecánica, mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de presenciar. El tráfico de Madrid pasaba a mi alrededor como un borrón irrelevante. Luces rojas, verdes, amarillas. Frené cuando debía frenar. Avancé cuando debía avanzar. Autómata funcionando en piloto automático. El sobre dorado descansaba en el asiento del pasajero, acusándome con su sola presencia. 40 minutos después, me encontré en el mirador del faro de Moncloa, sin recordar conscientemente haber tomado esa ruta. El estacionamiento estaba prácticamente vacío. Era viernes por la tarde y la mayoría de la gente estaría en bares, restaurantes, comenzando su fin de semana con alegría y normalidad. Cosas que yo ya no reconocía como parte de mi realidad. Apagué el motor. El silencio dentro del coche era absoluto y ensordecedor al mismo tiempo. Podía escuchar mi propia respiración, irregular, superficial, como si hubiera corrido un maratón. Tomé el sobre dorado, lo abrí nuevamente. Los boletos seguían ahí, burlándose de mí con su promesa de felicidad que nunca se cumpliría. Vuelo a AFI 801, salida, 19 de abril, 06:45 horas, Madrid-Barajas. Hotel Le Petit Madeleine, 5 noches. Suite con vista a la Torre Eiffel. Cena romántica incluida. Restaurant Le Jules Verne, Torre Eiffel nivel 2, romántica. ¿Qué palabra más vacía ahora? Mis dedos comenzaron a rasgar el papel, despacio al principio. El primer desgarro atravesó mi nombre impreso. El segundo atravesó el nombre de Beatriz. El tercero dividió la palabra París por la mitad. Y entonces algo dentro de mí se rompió completamente. Rasguñé los boletos con furia ciega. Los rompí en pedazos cada vez más pequeños. Fragmentos de papel cayeron sobre mis piernas, sobre el asiento, sobre el suelo del coche como confeti macabro de una celebración que jamás existiría. Por primera vez en años, sentí lágrimas quemando mis ojos. No lágrimas silenciosas y dignas. Sollozos que salían desde algún lugar profundo de mi pecho, sacudiéndome los hombros, haciéndome doblarme sobre el volante. Lloré por el hombre que había sido esa mañana. Un hombre que creía en su matrimonio. Un hombre que planeaba sorpresas románticas. Un hombre que confiaba en su esposa y en su mejor amigo. Ese hombre había muerto a las 15:32 de la tarde, detrás de un arbusto de lavanda mirando a través de una ventana. No sé cuánto tiempo estuve allí. Pudo haber sido 10 minutos. Pudo haber sido una hora. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando finalmente levanté la cabeza y limpié mi rostro con el dorso de las manos. Los pedazos rotos de los boletos cubrían el interior del coche. Los reuní con manos temblorosas, metiéndolos todos de vuelta en el sobre dorado. No sabía por qué los guardaba, quizás como evidencia, quizás como recordatorio de mi estupidez. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo. La pantalla mostraba las 16:43. También mostraba 3 llamadas perdidas de Beatriz. 3 llamadas. ¿Me había visto? ¿Había notado mi coche en la entrada? ¿O simplemente estaba verificando dónde estaba su esposo idiota mientras ella subía las escaleras con su amante? No escuché los mensajes de voz. No podía. No todavía. En cambio, busqué otro nombre en mis contactos. Un nombre que no había marcado en casi 6 meses. Ernesto Gil Navarro. Mi primo segundo por parte de madre. 58 años. Abogado especializado en derecho familiar. Nos habíamos distanciado un poco en los últimos años. Vida ocupada, familias ocupadas, pero siempre habíamos mantenido respeto mutuo. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. «Javier, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» Abrí la boca para responder con las palabras automáticas. «Bien, gracias». Pero lo que salió fue un sonido quebrado que apenas parecía lenguaje humano. «Javier, ¿qué pasa? ¿Estás bien?»
Ernesto, mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, ronca, destrozada. Necesito ayuda. Necesito ayuda legal. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Cuando Ernesto habló nuevamente, su tono había cambiado completamente. Profesional, enfocado. Dime dónde estás. Mirador de Moncloa, estacionamiento. No te muevas. Estaré allí en 20 minutos. Ernesto. Tragué saliva con dificultad. Acabo de descubrir que Beatriz me está siendo infiel. Con Marcos, mi mejor amigo Marcos. Los vi juntos en mi casa hace una hora. Otro silencio, más largo esta vez. No digas nada más por teléfono, dijo Ernesto finalmente. Su voz era calmada pero firme. No vuelvas a casa todavía. No les llames. No les envíes mensajes. Espérame allí. Voy en camino. ¿Por qué no debo? Porque ahora mismo estás en shock y podrías hacer o decir algo que complique las cosas legalmente después. Confía en mí, Javier. He manejado docenas de casos como este. Espérame. 20 minutos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en el coche, rodeado de fragmentos de papel que alguna vez representaron un futuro feliz. Mi teléfono vibró nuevamente. Otra llamada de Beatriz. La ignoré. Miré las fotografías que había tomado a través del ventanal. Ahí estaban, Marcos y Beatriz, el beso, las manos entrelazadas, la intimidad evidente entre dos personas que claramente habían cruzado todas las líneas imaginables. Evidencia digital de una traición que mi cerebro aún luchaba por aceptar como real. 17 minutos después, un Mercedes negro se estacionó junto a mi Audi. Ernesto salió del vehículo. Llevaba jeans y suéter casual. Evidentemente había salido de su casa un viernes por la tarde para venir a rescatar a su primo destrozado. Salí de mi coche con piernas que apenas me sostenían. Ernesto me estudió con ojos profesionales que probablemente habían visto esta expresión en docenas de rostros antes del mío. No dijo, lo siento. No dijo, todo estará bien. No ofreció palabras vacías de consuelo. En cambio dijo, cuéntamelo todo, desde el principio, cada detalle. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, convertí mi dolor en información, convertí mi devastación en hechos, convertí mi corazón roto en un caso legal. Porque si algo había aprendido en mis 52 años de vida construyendo estructuras de ingeniería, era esto. Cuando algo colapsa, no lo reconstruyes sobre los mismos cimientos defectuosos, lo demolishes completamente y comienzas de nuevo desde cero. Ernesto escuchó sin interrumpir durante 22 minutos completos mientras yo vaciaba toda la historia. Le mostré las fotografías en mi teléfono. Le enseñé los pedazos rotos de los boletos dentro del sobre dorado. Le conté cada detalle desde el momento en que estacioné mi coche hasta el instante en que lo llamé. Cuando terminé, él permaneció en silencio durante varios segundos, mirando hacia el horizonte donde Madrid se extendía bajo las primeras luces del anochecer. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto sucediendo?, preguntó finalmente. No lo sé. Hoy es la primera vez que los veo juntos así, pero seguramente hubo señales antes. Siempre las hay. Cerré los ojos. Y entonces, como si Ernesto hubiera abierto una compuerta en mi memoria, comenzaron a aparecer imágenes que había ignorado, racionalizado, descartado como insignificantes. Desde julio del año pasado, dije lentamente, reconstruyendo la línea temporal. Julio de 2023, hace 9 meses. Beatriz comenzó a hacer viajes de trabajo más frecuentes. Decía que tenía clientes en Valencia, en Barcelona, en Sevilla. Se iba jueves por la tarde, regresaba domingo por la noche. ¿Con qué frecuencia? Al principio, una vez al mes. Después, cada 2 semanas, en los últimos 3 meses, casi todos los fines de semana. Ernesto sacó una libreta pequeña de su bolsillo y comenzó a tomar notas. ¿Verificaste alguna vez esos viajes? La pregunta me golpeó como puñetazo. No. ¿Por qué habría de hacerlo? Confiaba en ella. Entiendo. ¿Qué más notaste? Abrí los archivos de mi memoria, forzándome a ver lo que había elegido no ver durante meses. Su teléfono móvil. Siempre lo llevaba consigo, incluso al baño.
Si sonaba mientras estábamos cenando, salía al jardín para contestar. Decía que eran clientes, que necesitaba privacidad para hablar de proyectos confidenciales. Cambió la contraseña. Sí, en septiembre. Dijo que había leído un artículo sobre seguridad digital y que todos deberíamos usar contraseñas más complejas. Me animó a cambiar la mía también. Ernesto anotaba cada detalle con precisión metódica. Continúa. Marcos. El nombre salió de mi boca como veneno. Comenzó a aparecer en casa con más regularidad. Antes lo veíamos tal vez una vez cada 2 meses. A partir de agosto, estaba allí casi todas las semanas. Beatriz insistía en invitarlo. Decía que estaba pasando por problemas matrimoniales con su esposa Patricia, que necesitaba apoyo de amigos. ¿Y tú le creíste? Completamente. Marcos era mi mejor amigo desde la universidad. 20 años, Ernesto. 20 años de amistad. Fue mi padrino de bodas. ¿Cómo iba a sospechar? Las traiciones más profundas siempre vienen de quienes más confiamos, dijo Ernesto sin emoción. No era crueldad, era experiencia profesional. ¿Algo más? Apreté los dientes, obligándome a seguir excavando en recuerdos contaminados. Su coche, el BMW blanco. En febrero noté que olía diferente. No era su perfume habitual. Era algo más fuerte, más masculino. Le pregunté y dijo que había llevado a un cliente en el coche, un hombre que usaba demasiada colonia. ¿Revisaste el coche? No. De nuevo, ¿por qué habría de hacerlo? Ernesto dejó de escribir y me miró directamente. Javier, voy a decirte algo importante y necesito que lo entiendas claramente. Lo que sientes ahora es shock, rabia, dolor. Eso es completamente normal y válido, pero para protegerte legalmente, necesitas separar tus emociones de tus acciones durante las próximas semanas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedes confrontarlos todavía. No puedes entrar a esa casa gritando, haciendo acusaciones, exigiendo explicaciones. Eso solo les dará tiempo para borrar evidencia, coordinar historias, prepararse legalmente. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Primero, necesitas un lugar donde quedarte esta noche. No puedes volver a casa, no en este estado mental. Puedo ir a un hotel. Bien. Segundo, a partir de mañana vas a documentar absolutamente todo. Voy a darte el contacto de un investigador privado de confianza. Se llama Tomás Vega. Ha trabajado conmigo en docenas de casos. Es discreto, profesional y muy efectivo. Sentí náuseas nuevamente. Un investigador privado. Eso es realmente necesario. Si quieres saber la verdad completa, sí. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Dónde se encuentran? ¿Con qué frecuencia? ¿Hay intercambio de dinero? ¿Planean algo juntos? Necesitas respuestas a todas estas preguntas antes de dar cualquier paso legal. Esto suena como una pesadilla. Lo es, pero es una pesadilla que debes manejar inteligentemente. Tercero, necesitas revisar todas tus finanzas, cuentas bancarias, inversiones, propiedades. Asegúrate de saber exactamente qué tienes y dónde está. Asentí mecánicamente, absorbiendo información como si fuera un estudiante recibiendo instrucciones para un examen especialmente difícil. Cuarto, continuó Ernesto, cuando regreses a casa, vas a actuar como si nada hubiera pasado. Dirás que la sorpresa de aniversario se canceló por problemas de trabajo. Mantendrás la rutina normal. Serás amable, cortés, pero nada más. ¿Quieres que actúe como si no hubiera visto lo que vi? Exactamente. Sé que suena imposible, pero es fundamental. Si ella sospecha que sabes, cambiará su comportamiento. Necesitamos que se sienta segura, confiada, para que siga cometiendo errores que podamos documentar. Mi teléfono vibró nuevamente. Miré la pantalla. Beatriz. Quinta llamada perdida. También tenía 4 mensajes de texto sin leer. ¿Debería contestarle?, pregunté. Todavía no. Déjala preocuparse un poco más. En 1 hora le envías un mensaje diciendo que surgió una emergencia en el trabajo, que tu teléfono se quedó sin batería, que te quedarás en un hotel cerca de la oficina y volverás mañana. Simple.
sin drama. ¿Y después? Después empezamos a construir tu caso. Pero Javier, escúchame bien. Ernesto puso su mano en mi hombro. Esto va a ser difícil. Vas a tener que ver a esa mujer todos los días sabiendo lo que hace. Vas a tener que sonreír cuando Marcos llame o visite. Vas a tener que tragarte la rabia y el dolor durante semanas, tal vez meses. No sé si pueda hacer eso. Puedes. Y lo harás. Porque la alternativa es actuar impulsivamente ahora y perder ventaja legal después. En un divorcio, especialmente cuando hay infidelidad involucrada, quien tiene más información y más preparación, gana. ¿Entiendes? Respiré profundo. El aire frío de la noche llenó mis pulmones. Entiendo. Bien, ahora vete a un hotel. El Meliá Avenida de América está a 15 minutos de aquí. Regístrate, dúchate, ordena comida al cuarto. Mañana por la mañana nos reunimos en mi oficina. 9 de la mañana. Te presentaré a Tomás y comenzaremos el proceso formalmente. Nos separamos en el estacionamiento. Ernesto se fue en su Mercedes negro. Yo me quedé sentado en mi Audi gris durante 5 minutos más, mirando el sobre dorado en el asiento del pasajero. 3.800 euros en pedazos. 15 años de matrimonio convertidos en mentira. Un mejor amigo transformado en traidor. Arranqué el motor y conduje hacia el hotel, sin saber todavía que lo peor estaba por descubrirse. El sábado 13 de abril, pasé todo el día en la habitación 407 del Hotel Meliá Avenida de América. No comí, no encendí la televisión. Simplemente me senté en el borde de la cama, mirando las paredes blancas, mientras mi cerebro procesaba y reprocesaba las imágenes que no podía borrar. A las 9 de la mañana del domingo, tal como habíamos acordado, me reuní con Ernesto en su oficina del centro. El edificio estaba vacío y silencioso. Solo estábamos nosotros dos y un hombre de unos 40 años que Ernesto presentó como Tomás Vega. Tomás era delgado, de estatura mediana, con gafas de montura metálica y una expresión que transmitía eficiencia tranquila, nada dramático, nada como los investigadores de las películas. «Señor Serrano», dijo estrechando mi mano firmemente, «Ernesto me ha puesto al tanto de su situación. Lamento que esté pasando por esto». Durante las siguientes 2 horas, repetí mi historia una vez más. Tomás tomó notas exhaustivas, hizo preguntas específicas sobre horarios, rutinas, patrones de comportamiento. Me pidió acceso a registros telefónicos, extractos bancarios, cualquier documentación que pudiera ser relevante. «Necesito que entienda algo importante», dijo Tomás cuando terminamos. «Mi trabajo es obtener información, hechos verificables, pero lo que descubra podría ser peor de lo que ya sabe. ¿Está preparado para esa posibilidad? Ya había mi esposa besando a mi mejor amigo en mi propia casa. ¿Qué podría ser peor que eso?» Tomás intercambió una mirada con Ernesto. La duración del engaño, la profundidad de la planificación, descubrir que esto no fue un error impulsivo, sino algo calculado y sostenido durante mucho tiempo. Eso suele ser más doloroso que el acto inicial. Asentí sin palabras. Firmé los contratos. Transferí el adelanto de honorarios. Tomás me aseguró que comenzaría el lunes mismo. El domingo por la tarde, Ernesto me llevó a tomar café en una terraza cercana. Necesitaba prepararme mentalmente para lo que vendría después, volver a casa y actuar como si mi mundo no hubiera colapsado. «Cuando llegues esta noche, mantén todo simple», me instruyó. «Dile que hubo un problema urgente con un proyecto de construcción, un proveedor que no cumplió materiales defectuosos, algo creíble basado en tu trabajo real. Te quedaste en hotel cerca de la oficina para resolver el problema temprano el lunes. ¿Y si pregunta por qué no contesté sus llamadas? Tu teléfono se quedó sin batería y dejaste el cargador en casa. Estabas tan concentrado en el problema laboral que no pensaste en comprarte uno nuevo hasta muy tarde, cuando las tiendas ya estaban cerradas». Practiqué las líneas mentalmente como actor, preparándose para la actuación más importante de su vida. A las 19:30 del domingo, estacioné mi Audi frente a nuestra casa. Las luces estaban encendidas en la sala y la cocina. El BMW blanco de Beatriz
ocupaba su lugar habitual. Todo parecía dolorosamente normal. Respiré hondo 3 veces antes de salir del coche. Beatriz abrió la puerta antes de que yo pudiera meter la llave en la cerradura. Llevaba jeans y una blusa gris. Su cabello estaba recogido en coleta. Lucía preocupada, pero había algo más en su expresión, algo que no logré identificar inmediatamente. «Javier, gracias a Dios. ¿Dónde estuviste? Te llamé 10 veces». «Lo siento». Las palabras salieron mecánicamente. Hubo un problema enorme en la obra de Alcorcón. El proveedor de acero entregó material defectuoso. Tuve que quedarme para coordinar reemplazo urgente con Rodrigo. ¿Y tu teléfono? Batería muerta. Dejé el cargador aquí y cuando me di cuenta ya era muy tarde para comprar uno nuevo. Beatriz me estudió durante 2 segundos que se sintieron eternos. Luego asintió. Debiste haber llamado desde el teléfono del hotel. Tienes razón, no pensé con claridad. Fue un fin de semana caótico. Entré a la casa, a mi casa que ya no se sentía como hogar. Beatriz cerró la puerta detrás de mí. ¿Cenaste?, preguntó. Pedí algo al cuarto. No te preocupes. Caminé hacia la sala. El sofá gris donde los había visto besándose 48 horas antes estaba ahí, inocente, como si no hubiera sido testigo de traición. Me obligué a no mirarlo fijamente. Los niños preguntaron por ti, dijo Beatriz desde la cocina. Les dije lo mismo que me dijiste a mí sobre el problema de trabajo. Bien, les llamaré mañana. Me senté en el sillón individual, no en el sofá. Beatriz trajo 2 tazas de té. Se sentó exactamente donde había estado sentada con Marcos el viernes. Si sentía alguna culpa o incomodidad, no lo demostró. Olvidé preguntarte, dijo mientras soplaba su té caliente. ¿Cómo te fue con lo que tenías planeado para el viernes? Dijiste que saldrías temprano del trabajo. Mi corazón dio un salto. Mantuve mi rostro cuidadosamente neutral. Eso. Sí, también se canceló por el problema de la obra. Ya lo resolveré en otra ocasión. ¿Era algo importante? Solo quería llegar temprano para cenar juntos, nada especial. Ella sonrió, una sonrisa suave, casi aliviada. ¡Qué dulce! ¿Podemos hacerlo este viernes entonces? Claro. Observé su lenguaje corporal, relajada, confiada. No había rastro de nerviosismo o preocupación de que yo hubiera descubierto algo, lo cual solo podía significar una cosa. O no sabía que yo había estado en casa el viernes, o estaba completamente segura de que nunca sospecharía. Probablemente ambas cosas. ¿Marcos pasó por aquí este fin de semana? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Demasiado directa, demasiado específica. Pero Beatriz no titubeó ni un segundo. Sí, el viernes por la tarde. Tomamos café. Está teniendo problemas terribles con Patricia. Creo que van a separarse definitivamente. ¡Qué lástima! Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Son amigos desde hace tanto tiempo como nosotros. Lo sé. Es muy triste cuando las parejas se separan después de tantos años juntos. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Terminamos el té en silencio relativamente cómodo. Bueno, cómodo para ella. Yo estaba representando el papel de esposo cansado después de fin de semana estresante de trabajo. Me voy a dormir, anuncié finalmente. Estoy agotado. Yo también subo en un momento. Solo quiero terminar de revisar unos correos de clientes. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. La cama estaba perfectamente hecha. Sábanas limpias, todo impecable. Me pregunté si había cambiado las sábanas después del viernes, si Marcos había estado en esta cama, en mi cama. Me duché durante 20 minutos, dejando que el agua caliente golpeara mi espalda mientras mi mente planeaba los próximos pasos. Cuando salí, Beatriz ya estaba acostada, leyendo algo en su iPad. Me acosté a su lado manteniendo distancia respetable. Ella no intentó acercarse. Yo no inicié contacto. «Buenas noches», dijo apagando su lámpara de mesa. «Buenas noches». La habitación quedó en oscuridad. Escuché su respiración volverse profunda y regular después de 15 minutos. Dormía tranquilamente, sin culpa, sin remordimiento. Yo permanecí despierto hasta las 4 de la madrugada, mirando el techo, sabiendo que a partir de ese momento mi vida se dividiría en 2 etapas. El hombre que fui antes del viernes 12 de abril
y el investigador en el que me había convertido después. Ya no era solo Javier Serrano, ingeniero industrial y esposo confiado. Ahora era un hombre en misión, un hombre recopilando evidencias, un hombre preparando silenciosamente el desmantelamiento completo de la mentira en la que había vivido durante meses sin saberlo. Y ellos no tenían idea de que la trampa ya había comenzado a cerrarse. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida, no por el trabajo físico o mental, sino por la actuación constante. Cada mañana me despertaba junto a una mujer que me había traicionado y le daba los buenos días como si nada hubiera cambiado. Cada noche cenábamos juntos, hablando de trivialidades, mientras yo memorizaba cada mentira que salía de su boca. Tomás Vega comenzó su trabajo el lunes 15 de abril. Me reunía con él cada miércoles por la tarde en su oficina discreta de la calle Velázquez, siempre usando como excusa reuniones ficticias con proveedores. La primera tarea fue instalar vigilancia en mi propia casa. Suena enfermo cuando lo digo en voz alta, pero era necesario. Tomás me proporcionó 3 cámaras diminutas del tamaño de un botón. Una la instalé dentro del reloj de pared de la sala, con vista directa al sofá. La segunda la coloqué en un libro falso de la estantería del comedor. La tercera fue en nuestro dormitorio, escondida dentro de un detector de humo funcional. Instalé las cámaras un martes por la mañana, después de que Beatriz saliera supuestamente hacia una reunión con cliente en Getafe. Me tomó 40 minutos. Mis manos temblaban mientras ajustaba cada dispositivo, no por miedo técnico, sino por la certeza de lo que estaba a punto de confirmar. Las cámaras transmitían directamente a una aplicación encriptada en mi teléfono. Podía verlas en tiempo real desde cualquier lugar. El miércoles 17 de abril a las 16:20, mientras yo estaba en mi oficina, revisando planos estructurales, recibí una notificación de movimiento en la sala. Abrí la aplicación con el corazón golpeando contra mis costillas. Beatriz acababa de entrar a casa. No estaba sola. Marcos la seguía 5 pasos atrás. Llevaba una botella de vino tinto en la mano. Ella reía por algo que él había dicho. Se quitaron los zapatos. Marcos dejó la botella sobre la mesa de centro y se sentó en el sofá. En mi sofá, observé durante 43 minutos. No hubo sexo. No hubo desnudez. Pero hubo algo peor. Intimidad. La forma en que ella se acurrucaba contra su pecho. La manera en que él jugaba distraídamente con su cabello. Las risas compartidas. Los besos ocasionales. Lentos, suaves, llenos de comodidad que solo viene con el tiempo. No era aventura impulsiva. Era relación establecida. Grabé todo. Cada segundo. Cada ángulo. Tomás también estaba trabajando en paralelo. El jueves me entregó el primer informe preliminar, 3 páginas de información que me hicieron comprender cuán ciego había estado. Marcos Delgado visitó su domicilio en 18 ocasiones durante los últimos 2 meses, decía el informe. Permanencia promedio, 2 horas y 40 minutos, siempre en días laborables, siempre entre las 15:00 y las 19:00 horas, 18 veces. Mientras yo trabajaba construyendo proyectos, ellos construían su traición en mi propia casa. Pero eso no era todo. Su esposa, Beatriz Morales, registró estancias en Hotel Meliá Castilla en 8 ocasiones entre enero y marzo de 2024. Habitación 612. Check-in promedio. Viernes 20:00 horas. Check-out. Domingo 11:00 horas. Los viajes de trabajo a Valencia. A Barcelona. A Sevilla. Mentiras. Todos mentiras. Nunca salió de Madrid. Solo salió de nuestra vida matrimonial durante fines de semana enteros para estar con Marcos en un hotel a 23 kilómetros de nuestra casa. Tomás también recuperó mensajes eliminados del teléfono de Beatriz usando software forense. Una noche, mientras ella dormía profundamente después de haber tomado su pastilla habitual para dormir, tomé su teléfono del buró. Me encerré en el baño. Conecté el dispositivo al programa que Tomás me había proporcionado en una memoria USB. Tardó 14 minutos en extraer todo.
14 minutos eternos en los que cada sonido de la casa me hacía saltar. Cuando regresé el teléfono a su lugar, Beatriz ni siquiera se había movido. Al día siguiente, Tomás me envió el archivo completo. Había 347 mensajes intercambiados entre Beatriz y Marcos durante los últimos 13 meses. 13 meses. Más de un año. Comenzó en marzo de 2023. Leí los mensajes en mi oficina con la puerta cerrada. Cada palabra era puñal. No voy a repetir el contenido explícito aquí, pero había suficiente evidencia para confirmar que esto no era simple atracción física. Planeaban encuentros, compartían fantasías, hablaban de futuro juntos. Un mensaje de Beatriz, fechado 8 de febrero de 2024. Odio tener que volver a casa después de nuestros fines de semana. Contigo me siento viva. Respuesta de Marcos. Pronto no tendrás que volver, te lo prometo. ¿Qué significaba eso? ¿Planeaban algo más permanente? El viernes 26 de abril, durante nuestra cena semanal familiar, Beatriz mencionó casualmente que Marcos vendría a casa el domingo para una barbacoa informal. Pobrecito, Patricia finalmente le pidió divorcio oficial, dijo mientras servía ensalada. Pensé que sería lindo animarlo un poco. Podemos hacer hamburguesas en el jardín. Miré a Lucía y Adrián. Mis hijos comían despreocupados, ajenos a la farsa desarrollándose frente a ellos. Claro, respondí con voz neutral. Sin problema. Beatriz sonrió. Gracias, amor. Eres tan comprensivo. Esa palabra, comprensivo, como si fuera virtud en lugar de ignorancia. El domingo 28 de abril, Marcos llegó a las 13:01. Estreché su mano en la puerta. Sonreí. Le ofrecí cerveza. Actuamos como los amigos que supuestamente éramos. Mientras yo asaba hamburguesas en la parrilla, observé cómo Beatriz y Marcos interactuaban. Eran cuidadosos, profesionales, mantenían distancia física apropiada. No había miradas demasiado prolongadas, nada que los niños pudieran notar. Pero yo sabía lo que ocultaban, y eso hacía cada sonrisa, cada risa compartida, cada gracias, Beatriz, casual de Marcos, absolutamente insoportable. Adrián y Marcos hablaron sobre arquitectura durante 20 minutos. Mi hijo admiraba su trabajo. Lo veía como mentor. No sabía que ese mentor estaba acostándose con su madre. Cuando todos se fueron, incluyendo los niños que regresaron a sus respectivos apartamentos, Beatriz limpió la cocina tarareando melodía alegre. Fue una tarde linda, comentó. Marcos parecía mejor, ¿no crees? Sí, mucho mejor. Esa noche, acostado en la oscuridad junto a ella, calculé mentalmente. 13 meses de engaño, 347 mensajes recuperados, 18 visitas documentadas, 8 fines de semana en hotel, incontables mentiras, y ella dormía tranquilamente, respiración profunda, conciencia limpia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se traiciona a alguien durante más de un año y se duerme sin remordimiento? Mi teléfono vibró silenciosamente. Mensaje de Tomás. Tenemos suficiente para proceder legalmente, pero hay algo más que necesita ver. Podemos reunirnos mañana. Algo más. Siempre había algo más. Respondí. De acuerdo, 9 de la mañana. Guardé el teléfono, miré el techo. 3 semanas de investigación habían confirmado lo peor. Pero aparentemente, todavía faltaba descubrir algo que Tomás consideraba importante. Y tenía la sensación de que cuando lo descubriera, los 13 meses de infidelidad parecerían solo el principio. El lunes 29 de abril, llegué a la oficina de Tomás Vega exactamente a las 9 de la mañana. Él ya me esperaba con un folder marrón sobre su escritorio. Su expresión era más seria de lo habitual. Siéntese, Javier. Lo que voy a mostrarle cambia completamente el panorama de este caso. Abrió el folder. Dentro había documentos legales, extractos bancarios y fotografías de pantalla de correos electrónicos. Su esposa y Marcos Delgado no solo mantienen una relación extramatrimonial, comenzó Tomás. Están planeando abrir un negocio juntos, una empresa de diseño arquitectónico integral. Marcos haría la arquitectura,
Beatriz, el diseño de interiores. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué? Encontré registros de reuniones con asesores fiscales, borradores de estatutos sociales, incluso tienen logotipo diseñado. Tomás deslizó varios papeles hacia mí. La empresa se llamaría Delgado & Morales Diseño Integral. Miré los documentos. Ahí estaba, negro sobre blanco. Planes detallados fechados desde enero de 2024. 4 meses de preparación secreta. Pero hay algo más preocupante, continuó Tomás. Según los borradores financieros que intercepté de los correos de Marcos, planean inversión inicial de 95.000 euros, y según mis cálculos, 50.000 de esos euros provendrían de su cuenta conjunta con Beatriz. Mi sangre se congeló. Están planeando robarme. Legalmente no es robo porque es cuenta conjunta, pero según los correos, la estrategia era que Beatriz le convenciera a usted de invertir en su negocio de decoración, sin mencionar que Marcos sería socio. Una vez transferido el dinero, abrirían la empresa juntos. Hijos de... No pude terminar la frase. Tomás sacó más papeles. Ya tienen local comercial identificado. Calle Serrano, zona premium, renta mensual de 3.200 euros. Incluso hicieron planos de distribución del espacio. Pasé las siguientes 2 horas revisando cada documento. Contratos preliminares con proveedores, listas de clientes potenciales, proyecciones financieras a 5 años. Esto no era fantasía romántica. Era plan de negocios real, estructurado, detallado. ¿Cuándo planeaban pedirme el dinero?, pregunté finalmente. Según un correo de Beatriz a Marcos fechado 18 de abril, querían esperar hasta después de su aniversario en agosto. Cito textualmente: después del aniversario estará más receptivo. Siempre se pone sentimental en esas fechas. La manipulación era tan calculada que resultaba impresionante en su frialdad. Necesito copias de todo esto, dije. Ya las tengo preparadas. También recomiendo que hable con Ernesto sobre proteger sus activos inmediatamente. Si ella sospecha algo, podría intentar mover dinero antes de que usted actúe. Salí de esa oficina con el folder bajo el brazo sintiéndome enfermo. No solo me había traicionado emocionalmente, estaba planeando robarme financieramente también, y yo era tan predecible que contaban con mi sentimentalismo de aniversario para manipularme. Durante los siguientes 3 días, investigué por mi cuenta. Revisé nuestros extractos bancarios de los últimos 2 años, buscando movimientos sospechosos. Encontré 7 transferencias a la cuenta personal de Beatriz que yo había autorizado sin preguntar. Gastos de negocio, inversión en catálogos, renovación de página web profesional. Sumaban 32.000 euros. 32.000 euros que probablemente ya estaban reservados para la empresa con Marcos. El jueves 2 de mayo cometí un error. Era medianoche. Beatriz se había tomado su pastilla para dormir a las 23:30 y estaba profundamente inconsciente. Bajé sigilosamente al estudio del primer piso, donde ella guardaba su laptop personal. Necesitaba acceder a sus archivos. Tomás me había dado una memoria USB con software de clonación que copiaría todo el disco duro sin dejar rastros. El proceso tomaría aproximadamente 20 minutos. Conecté la memoria. La barra de progreso apareció. 3%, 8%, 14%. Yo estaba sentado en su silla, iluminado apenas por el resplandor de la pantalla, cuando escuché pasos en las escaleras. Mi corazón se detuvo. Los pasos se acercaban. No tenía tiempo de cerrar todo. La barra marcaba 31%. Necesitaba al menos llegar a 100%, o el software dejaría rastros detectables. La puerta del estudio se abrió. Beatriz apareció en el umbral, despeinada, entrecerrada los ojos por el sueño. Llevaba su pijama azul claro. «Javier, ¿qué haces?» Mis manos se movieron instintivamente hacia el teclado, colocándose sobre las teclas como si hubiera estado escribiendo. La memoria USB estaba en el puerto lateral, parcialmente oculta por el ángulo de mi cuerpo. «No podía dormir», dije con voz que esperaba sonara natural. «Problema con un informe de trabajo. Necesito la impresora, y la mía se quedó sin tinta». Ella parpadeó lentamente.
todavía medio dormida por efecto de la pastilla. «¿A medianoche? Tengo que entregar esto mañana a primera hora. Lo siento, no quería despertarte». Beatriz se apoyó contra el marco de la puerta. Miró la pantalla. Yo había cerrado la ventana del software de clonación, pero había sido lo suficientemente rápido. Alcanzó a ver algo. «¿Qué estás imprimiendo?» «Mierda, no estaba imprimiendo nada». «Todavía estoy revisándolo», improvisé. «Errores de cálculo en especificaciones de materiales. Ya sabes cómo es Rodrigo con los detalles». Ella asintió despacio. Demasiado despacio. «Ajá». Silencio incómodo. 5 segundos. 10. 15. «Bueno, no tardes mucho», dijo finalmente. «Mañana tienes que madrugar». «Ya casi termino». Beatriz cerró la puerta. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. La puerta de nuestro dormitorio cerrándose. Esperé 30 segundos completos antes de respirar. Miré la pantalla. La barra de progreso había continuado durante toda la conversación. 67%, 71%, 76%. Tardé 12 minutos más en completarse. 12 minutos eternos en los que cada crujido de la casa me hacía saltar. Cuando finalmente llegó a 100%, desconecté la memoria con manos temblorosas y la guardé en el bolsillo de mi pantalón. Cerré todo cuidadosamente. Apagué la laptop exactamente como la había encontrado. Subí las escaleras intentando que mis pasos sonaran casuales. Beatriz estaba acostada de lado, dándome la espalda. Su respiración era profunda y regular. ¿Dormida? ¿O fingiendo? Me acosté manteniendo máxima distancia posible. Cerré los ojos, pero no dormí. Durante las siguientes 48 horas, Beatriz actuó diferente, más observadora. Varias veces la sorprendí mirándome con expresión que no pude descifrar. Sus preguntas sobre mi trabajo se volvieron más específicas, más frecuentes. «¿Cómo va ese informe que estabas revisando el jueves?», preguntó durante el desayuno del sábado. «Ya lo entregué, todo bien». «Qué bueno». Pero había algo en su tono. Sospecha. Duda. El domingo Beatriz cambió todas sus contraseñas. Lo descubrí cuando intenté verificar algo en su laptop y la contraseña habitual no funcionó. Ella sabía que sabía, o al menos sospechaba algo. Me reuní urgentemente con Ernesto el lunes. «Creo que está empezando a sospechar». «Entonces necesitamos acelerar el proceso», respondió. «Ya tenemos suficiente evidencia. Podemos proceder con la petición de divorcio en 2 semanas. ¿Y el dinero? Voy a preparar documentos para proteger tus activos hoy mismo. Transferencias legales a cuenta protegida. Ella no podrá tocarlo sin orden judicial». Salí de esa reunión sabiendo que el tiempo de actuación silenciosa estaba llegando a su fin. Pronto, muy pronto, tendría que enfrentar a Beatriz con toda la evidencia acumulada. Pero antes de ese confronto, necesitaba asegurarme de que mis hijos conocieran la verdad, y esa conversación sería la más difícil de todas. El martes 7 de mayo, Tomás me citó nuevamente en su oficina. Cuando llegué había otra persona esperando. Una mujer de unos 40 años, con traje gris y maletín de cuero. «Javier, ella es Cristina Mendoza», presentó Tomás. «Auditora forense especializada en fraude financiero». Cristina estrechó mi mano con firmeza profesional. «Señor Serrano, he revisado toda la documentación que Tomás me proporcionó. Necesito hacerle algunas preguntas sobre sus finanzas familiares». Durante la siguiente hora, Cristina diseccionó metódicamente cada aspecto de nuestras cuentas conjuntas, propiedades, inversiones. Sus preguntas eran precisas como bisturí. ¿Firmó usted algún documento dándole poder legal a su esposa sobre cuentas específicas? No, que yo recuerde. ¿Tiene acceso ella a sus claves bancarias digitales? Tenemos cuenta conjunta. Ambos tenemos acceso. Cristina intercambió mirada significativa con Tomás. Eso es problema. Técnicamente, ella puede retirar hasta el 50% del saldo sin su autorización. Mi estómago se contrajo. ¿Cuánto hay en la cuenta conjunta actualmente? Según el extracto que me proporcionó Tomás, 183.000 euros. 183.000 euros, años de ahorros, bonificaciones, inversiones cuidadosas.
Si ella sospecha que usted sabe algo, continuó Cristina, podría vaciar su mitad mañana mismo. 91.500 euros desaparecerían legalmente. ¿Qué puedo hacer? Necesita mover su dinero a cuenta protegida antes de iniciar procedimientos de divorcio. Ernesto puede preparar los documentos legales, pero debe hacerse inmediatamente. Esa tarde, Ernesto y yo visitamos 3 bancos diferentes. Abrimos cuentas nuevas solo a mi nombre. Transferimos estratégicamente fondos de manera que no levantara alarmas inmediatas. 90.000 euros distribuidos en 3 instituciones financieras distintas. AC pregunta por las transferencias. Consulté a Ernesto mientras firmábamos el último documento. Dile que estás diversificando inversiones por recomendación de tu asesor financiero. Es respuesta técnica que suena aburrida y convincente. También revisamos las propiedades. La casa estaba a nombre de ambos, comprada en 2012 por 240.000 euros. Ahora valía aproximadamente 310.000. Teníamos 2 apartamentos de inversión en Móstoles, también a nombre conjunto, valorados en 120.000 cada uno. En divorcio estándar, todo se divide 50-50, explicó Ernesto. Pero con evidencia de infidelidad y fraude planeado, podemos argumentar por división más favorable, 60-40 en su favor posiblemente, especialmente si demostramos que ella planeaba usar fondos maritales para negocio con su amante. Llegué a casa esa noche físicamente exhausto, pero mentalmente alerta. Beatriz estaba en la cocina preparando cena, pasta con salsa de tomate. El olor me recordó cenas familiares de años anteriores, cuando todo era real, o cuando yo creía que era real. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras revolvía la salsa. Reuniones aburridas con proveedores, lo habitual. No me miró directamente. Durante la cena, observé su lenguaje corporal. Estaba distraída. Revisaba su teléfono cada 3 minutos. Algo la preocupaba. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo cliente complicado. Quiere cambiar todo el diseño de su sala después de que ya ordenamos los muebles. Mentira. Reconocía sus mentiras ahora, el tono ligeramente más agudo, la forma en que evitaba contacto visual directo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Tomás. «Urgente, llámame». «Disculpa, tengo que contestar esto», dije levantándome de la mesa. Salí al jardín y marqué el número de Tomás. «Javier, intercepté correos nuevos hace 1 hora. Beatriz y Marcos aceleraron sus planes. Quieren abrir la empresa en junio, no agosto. ¿Por qué el cambio?» «No estoy seguro, pero hay correo de Marcos diciendo: creo que deberíamos movernos más rápido. No me gusta cómo Javier me miró el domingo. ¿Sucedió algo durante la barbacoa?». Recordé el momento. Marcos había tocado brevemente el hombro de Beatriz al pasar junto a ella. Yo lo había observado tal vez 2 segundos más de lo normal. ¿Había sido tan obvio? Puede que haya mantenido contacto visual un poco más de lo casual, admití. Están nerviosos, lo cual significa que debemos actuar pronto. ¿Ya habló con sus hijos? Todavía no. Javier, escúcheme. Necesita hablar con Adrián y Lucía antes de que Beatriz lo haga. Si ella sospecha confrontación inminente, intentará controlar la narrativa primero. Dirá que usted es paranoico, controlador, que está inventando cosas. Se pondrá a sus hijos en contra antes de que usted tenga oportunidad de mostrarles evidencia. Tenía razón, lo sabía, pero la idea de romper el mundo de mis hijos con esta información me enfermaba. ¿Cuándo sugiere que lo haga? Este fin de semana. Invítelos a almorzar, los 3 solos. Muéstreles lo necesario. No todo, no los detalles explícitos, pero suficiente para que entiendan que esto es real. Colgué y volví adentro. Beatriz había terminado de cenar y lavaba los platos. ¿Trabajo?, preguntó sin voltear. Sí, problema con un proyecto. Esa noche, acostado en la oscuridad, tomé mi decisión. El sábado hablaría con Adrián y Lucía, les mostraría la verdad, y después, muy pronto después, confrontaría a Beatriz con todo. El miércoles 8 de mayo envié mensaje a mis hijos. ¿Pueden almorzar conmigo el sábado? Solo nosotros 3. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Adrián respondió primero. Claro, papá, ¿todo bien?
Lucía, me asustaste. ¿Estás enfermo? No estoy enfermo, solo necesito hablar. Los veo el sábado a las 14:00 en restaurante Casa Lucio. El viernes por la noche, Beatriz mencionó casualmente que saldría el sábado por la tarde con amigas. Compras y café. Probablemente regrese como a las 7. Perfecto, ni siquiera tendría que inventar excusa para salir. El sábado 11 de mayo llegué al restaurante 30 minutos antes. Necesitaba prepararme mentalmente. Ernesto me había dado una memoria USB con carpeta digital conteniendo 18 fotografías de las cámaras ocultas, resumen ejecutivo del investigador privado, copia de los documentos del plan empresarial y extractos de mensajes recuperados, editados para eliminar contenido sexual explícito, pero manteniendo evidencia clara de infidelidad. Adrián llegó puntual a las 14:00. Lucía 3 minutos después. Ambos me abrazaron. Ambos lucían preocupados. «Papá, nos tienes asustados», dijo Lucía tomando asiento. «¿Qué pasa?» Respiré hondo. Este era el momento. No había vuelta atrás. Lo que voy a decirles cambiará cómo ven a su madre. Tengo evidencia de algo que ella ha estado haciendo durante más de un año. Antes de mostrárselas, necesito que sepan que los amo y que nada de esto tiene que ver con ustedes. Adrián y Lucía intercambiaron mirada alarmada. Saqué mi laptop, abrí la carpeta y comencé a destruir su imagen de la familia perfecta que pensaban que teníamos. Les mostré primero las fotografías menos comprometedoras, Beatriz y Marcos en nuestro sofá, sentados demasiado cerca, su mano en el cabello de ella, la postura corporal que no dejaba duda sobre intimidad entre ellos. Lucía se llevó la mano a la boca. No, papá. Esto tiene que ser error. Tal vez solo... «Hay más», dije con voz que me esforcé en mantener estable. «Mucho más». Les mostré las fechas de los registros hoteleros. 8 fines de semana. Los supuestos viajes de trabajo a Valencia, Barcelona, Sevilla. Todos inventados, todos pasados en Hotel Meliá Castilla con Marcos. Adrián empujó su silla hacia atrás bruscamente. Su rostro había perdido todo color. «Hijo de puta, ese hijo de puta. Adrián». Intenté calmarlo. «No, papá, Marcos». Yo lo admiraba. Le pedí consejos sobre mi carrera. Pensaba que era... Y todo este tiempo estaba... No pudo terminar la frase. Lucía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cuánto tiempo, papá? ¿Cuánto tiempo llevan?» 13 meses que puedo confirmar. Posiblemente más. Les mostré entonces el plan empresarial, los documentos de Delgado y Morales Diseño Integral, las proyecciones financieras, la intención de usar 95.000 euros, 50.000 de nuestra cuenta conjunta. «Iban a robarte», susurró Adrián. Su voz temblaba de furia apenas contenida. «No solo te traicionó, planeaba robarte. Planeaban pedirme inversión después de nuestro aniversario en agosto. Sabían que estaría sentimental y más receptivo». Lucía cerró los ojos con fuerza. «No puedo creer que mamá sea capaz de esto. La mujer que nos crió, la que nos enseñó sobre honestidad, sobre valores, sobre... La gente no siempre es quien creemos que es», dije. Durante los siguientes 40 minutos respondí todas sus preguntas. Les conté sobre el viernes 12 de abril, cuando llegué a casa con los boletos a París. Les mostré el sobre dorado con los fragmentos de papel que aún guardaba. Les expliqué sobre Tomás, sobre las semanas de investigación, sobre las cámaras que tuve que instalar en mi propia casa. «¿Mamá sabe que tú sabes?», preguntó Adrián finalmente. «Sospecha algo. Por eso aceleré la conversación con ustedes. Necesitaba que escucharan la verdad de mí, no de ella». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucía limpiándose las lágrimas con servilleta de tela. «Voy a divorciarme. Ya tengo abogado. Ya protegí los activos. En 2 semanas, tal vez menos, voy a confrontarla con toda la evidencia y entregarle los papeles de divorcio». Adrián asintió lentamente. «Nosotros estamos contigo, papá, completamente contigo». «Gracias, hijo, pero necesito que entiendan algo importante. Ella sigue siendo su madre. No espero que corten relación con ella. Solo necesito que conozcan la verdad». «Papá», dijo Lucía con voz firme a pesar de las lágrimas,
Ella te traicionó, te mintió durante más de un año, planeaba robarte, y lo hizo con Marcos, alguien que tú considerabas familia. No sé si podré perdonarle eso. No sé si quiero hablarle después de esto. Yo tampoco, agregó Adrián. Puede que sea nuestra madre biológicamente, pero lo que hizo es imperdonable. Pagué la cuenta. Salimos del restaurante juntos. En el estacionamiento, ambos me abrazaron durante largo tiempo. Te queremos, papá, dijo Lucía. Y lamentamos mucho que estés pasando por esto. Vamos a estar aquí para lo que necesites, prometió Adrián. Cualquier cosa. Los vi alejarse en sus respectivos coches. Luego me senté en el mío durante 20 minutos, simplemente respirando. La parte más difícil estaba hecha. Mis hijos conocían la verdad. El lunes 13 de mayo, Ernesto me citó en su oficina con noticias urgentes. Conseguimos algo grande, dijo apenas entré. Sobre su escritorio había nuevos documentos. Cristina, la auditora, encontró transferencias que no habíamos visto antes. Su esposa movió 23.000 euros de la cuenta conjunta a su cuenta personal en los últimos 4 meses. Pequeñas cantidades, 2.000 aquí, 3.000 allá, diseñadas para no llamar atención. ¿Para qué? Probablemente reserva para la empresa con Marcos. Pero legalmente, es apropiación indebida de fondos maritales para beneficio personal, sin consentimiento del cónyuge. Esto fortalece enormemente nuestro caso. Ernesto deslizó hacia mí un documento grueso. Petición de divorcio. 127 páginas. Incluye toda la evidencia recopilada, análisis forense financiero, testimonios de Tomás y Cristina y solicitud de división patrimonial 60-40 en tu favor más compensación por daños económicos. ¿Cuándo lo presentamos? Podemos hacerlo esta semana, pero te recomiendo una última cosa antes. Confrontación directa con Beatriz. Preséntale la evidencia. Dale oportunidad de firmar acuerdo amigable. Si se niega, procedemos por vía contenciosa. Será más largo y más costoso, pero ganaremos. ¿Y si acepta el acuerdo? Divorcio podría finalizarse en 3 a 4 meses en lugar de año y medio. Menos trauma, menos exposición pública, menos dinero gastado en honorarios legales. Pensé en mis hijos, en el dolor que ya estaban experimentando. Alargar esto durante año y medio solo prolongaría su sufrimiento. Quiero hacer la confrontación, decidí. Pero no quiero hacerlo solo. Quiero que estés tú presente. Y quiero que Adrián y Lucía estén también. ¿Estás seguro de exponer a tus hijos a eso? Ellos ya pidieron estar presentes. Dijeron que mamá necesita ver que ellos saben la verdad, que no podrá manipularlos. Ernesto asintió lentamente. De acuerdo. ¿Cuándo? Este domingo, 2 de junio, en casa, a las 11 de la mañana. Pasé los siguientes días preparándome mentalmente. No dormí bien. Comía por obligación. Actuaba mecánicamente en el trabajo. Cada noche llegaba a casa y veía a Beatriz moverse por nuestra cocina, nuestra sala, nuestro dormitorio, sabiendo que en días su acceso a todos estos espacios terminaría permanentemente. El jueves 30 de mayo, ella intentó iniciar conversación seria durante la cena. Javier, siento que has estado distante últimamente. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? La ironía era tan grotesca que casi me hizo reír. Ella preguntándome si había algo de lo que quisiera hablar. Estoy bien, solo trabajo estresante. ¿Seguro? Porque si hay algo... Dije que estoy bien, Beatriz. Ella no insistió, pero vi preocupación genuina en sus ojos. O tal vez era miedo. Miedo de que su mundo de mentiras estuviera a punto de colapsar. El sábado 1 de junio envié mensaje a mis hijos. Mañana 11 de la mañana. Vengan a casa, es momento. Adrián. Ahí estaremos, papá. Lucía. Lista, te apoyamos. Esa noche, Beatriz y yo nos acostamos en la misma cama por última vez. No lo sabía todavía. Pero yo sí. Mañana todo terminaría, o más precisamente, mañana comenzaría el final. Domingo, 2 de junio de 2024. Desperté a las 6 de la mañana, aunque había programado la alarma para las 7. No pude seguir durmiendo. Beatriz respiraba tranquilamente a mi lado, ajena a lo que este día significaría para ambos. Me duché,
Me afeité. Me vestí con la misma meticulosidad con la que había preparado presentaciones importantes de ingeniería. Camisa blanca, pantalones grises, apariencia profesional, controlada. Ernesto llegaría a las 10:30, Adrián y Lucía a las 10:45. Todo estaba coordinado con precisión militar. Beatriz se levantó a las 9. Bajó a la cocina en bata de casa, descalza, el cabello revuelto. Me encontró ya vestido preparando café. «¿Por qué tan elegante un domingo?», preguntó con media sonrisa. «Tenemos visita». «¿Visita? No me dijiste nada. Es reunión familiar importante. Ernesto viene a las 11. Los niños también». Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció. «¿Reunión familiar? ¿Para qué? ¿Qué está pasando, Javier? Lo sabrás a las 11. «No. Dímelo ahora. Me estás asustando». «A las 11, Beatriz». Intentó presionarme durante los siguientes 90 minutos. Preguntas, exigencias, finalmente súplicas. Yo mantuve silencio absoluto. Cada minuto que pasaba, su nerviosismo crecía visiblemente. A las 10:32, el timbre sonó. Abrí la puerta. Ernesto entró con maletín de cuero negro. Vestía traje completo. Saludó a Beatriz con cortesía fría. «Buenos días, Beatriz». «Ernesto, ¿qué haces aquí? ¿Esto tiene que ver con asuntos legales? Por favor, siéntese en la sala. Todo se explicará cuando lleguen Adrián y Lucía. No voy a sentarme hasta que alguien me diga qué demonios está pasando». En ese momento llegaron nuestros hijos. Entraron juntos. Ninguno saludó a su madre con beso. Ninguno sonrió. Se posicionaron cerca de mí, flanqueándome como guardia silenciosa. Beatriz miró a nuestros hijos, luego a mí, luego a Ernesto. Su rostro había perdido color. «Javier, por favor». «Siéntate», ordené. No fue petición, fue comando. Ella se sentó lentamente en el sillón individual. Ernesto, los niños y yo ocupamos el sofá. El mismo sofá donde había visto a Beatriz besando a Marcos hacía 7 semanas. Ernesto abrió su maletín y sacó folder grueso. Lo colocó sobre la mesa de centro con golpe seco que resonó en el silencio tenso. «Beatriz Morales Vázquez», comenzó Ernesto con voz de abogado experimentado. «Hemos convocado esta reunión para informarle que su esposo, Javier Serrano Ortega, ha iniciado procedimientos de divorcio. El motivo es infidelidad comprobada y apropiación indebida de fondos maritales». «¿Qué?». Beatriz se puso de pie bruscamente. «¿De qué estás hablando? Javier, ¿qué es esto?». «Siéntate», repetí. «No voy a...». «Siéntate ahora o esto se hace mucho más difícil para ti». Algo en mi tono la detuvo. Se sentó. Sus manos temblaban. Abrí mi laptop. La giré hacia ella. En la pantalla apareció la primera fotografía. Ella y Marcos en nuestro sofá. El beso. Sus manos entrelazadas. Fecha y hora impresas en la esquina. 17 de abril de 2024, 16:23. Beatriz se quedó paralizada. Su boca se abrió, pero no salió sonido. «Hay 17 fotografías más», dije. «¿Quieres verlas todas o es suficiente con esta?». «Javier, eso no es... ¿Puedo explicar?». «No hay nada que explicar. Mantuviste relación extramatrimonial con Marcos Delgado Ruiz durante 13 meses. Lo sé. Tengo pruebas». Ernesto deslizó el primer documento hacia ella. Registros hoteleros. Hotel Meliá Castilla. 8 fines de semana entre enero y abril. Habitación 612. Reservada a nombre de Marcos Delgado. Pero registros de cámaras de seguridad confirman que usted entraba con él cada viernes por la noche. Beatriz tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas sin realmente leer. «Tus viajes de trabajo», dije. «Valencia, Barcelona, Sevilla, todos inventados. Nunca saliste de Madrid. Solo saliste de nuestro matrimonio». «Papá nos mostró todo», dijo Lucía con voz fría que nunca había usado con su madre. «Sabemos exactamente qué hiciste. ¿Y con quién?». Beatriz miró a sus hijos. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Niños, yo...». «No nos llames así», interrumpió Adrián. «No después de lo que le hiciste a papá». Ernesto continuó inexorable. «Pero la infidelidad no es todo.
También descubrimos plan para abrir empresa de diseño, con el señor Delgado utilizando 95.000 euros, 50.000 de los cuales provendrían de fondos maritales sin conocimiento ni consentimiento de mi cliente. Colocó más documentos, contratos preliminares, estatutos sociales, proyecciones financieras, el logotipo de Delgado Inmorales Diseño Integral. Adicionalmente, continuó Ernesto, identificamos 23.000 euros transferidos de cuenta conjunta a cuenta personal de la señora Morales en los últimos 4 meses. Pequeñas cantidades diseñadas para evitar detección. Eso era para gastos de negocio legítimos. No, la corté. Era para tu empresa secreta con tu amante, la empresa que planeaban financiar con mi dinero después de manipularme en nuestro aniversario porque sabían que estaría sentimental. Le mostré el correo electrónico. Sus propias palabras. Después del aniversario estará más receptivo. Siempre se pone sentimental en esas fechas. Beatriz leyó sus propias palabras y algo dentro de ella se rompió. Los sollozos llegaron entonces, profundos, desgarradores. Javier, lo siento tanto. Fue error terrible. Puedo explicarlo. Podemos ir a terapia. Podemos... No hay terapia para esto. No hay explicación que justifique 13 meses de mentiras calculadas. Ernesto deslizó el último documento. 127 páginas. Petición de divorcio. Incluye toda evidencia recopilada. División patrimonial propuesta. 60% para mi cliente, 40% para usted. Usted mantiene su cuenta personal, su vehículo y acceso limitado a propiedades de inversión. Mi cliente mantiene casa familiar y custodia primaria emocional de los hijos adultos. También deberá pagar multa de 18.000 euros por apropiación indebida de fondos maritales, agregó Ernesto, y renunciar a cualquier reclamación futura sobre pensiones o beneficios laborales del señor Serrano. Beatriz miraba los documentos sin verlos realmente. ¿Y si me niego? Entonces procedemos por vía contenciosa, respondió Ernesto. Todo esto se hace público. Presentamos evidencia en tribunal abierto. Sus clientes sabrán, sus amistades sabrán, la familia sabrán. El proceso durará 18 meses y usted pagará honorarios legales que probablemente excedan 40.000 euros y perderá de todas formas. Tienes 24 horas para firmar y salir de esta casa, dije. O Ernesto presenta la petición mañana en tribunal y esto se vuelve guerra legal que no puedes ganar. Beatriz me miró entonces. Realmente me miró. Y en sus ojos vi el momento exacto en que comprendió que había perdido. Todo. Completamente. ¿Hay algo que pueda decir? No. Javier, por favor, 15 años. Fueron mentira. Al menos los últimos 13 meses lo fueron. Ella miró a nuestros hijos. ¿Adrián? ¿Lucía? Ambos permanecieron en silencio. Su silencio era respuesta suficiente. Ernesto cerró su maletín. Tiene hasta mañana a las 11 de la mañana. Firme los documentos o prepárese para litigio prolongado. Nos levantamos todos simultáneamente. Caminamos hacia la puerta. Beatriz permaneció sentada entre los documentos de su vida destruida. En el umbral me detuve. Me volví hacia ella una última vez. Los boletos a París, dije. 3.800 euros. 5 días en la ciudad que siempre quisiste visitar. Iba a sorprenderte el viernes 12 de abril. Llegué a casa temprano con el sobre dorado en la mano. Y te vi besando a Marcos a través de la ventana. Su rostro se descompuso completamente. No. Sí, París era para nosotros. Ahora solo tendrás papeles de divorcio. Salimos. Cerré la puerta detrás de mí. Y con ese cierre terminaron 15 años, 8 meses y 22 días de matrimonio. Beatriz firmó los documentos a las 9 de la mañana del lunes 3 de junio. Ernesto me llamó para confirmarlo. Su voz sonaba satisfecha pero profesional. Firmó todo, sin cambios, sin negociaciones. Aceptó las condiciones completas. ¿Cuándo se hace oficial? Presentamos los papeles hoy. Con acuerdo firmado por ambas partes, el juez puede aprobar divorcio en 3 a 4 meses. Probablemente octubre. 4 meses más de espera legal para lo que emocionalmente ya había terminado hacía semanas.
Beatriz salió de la casa ese mismo lunes por la tarde. Tomó solo su ropa, sus documentos personales y algunos objetos sentimentales. No peleó por muebles. No exigió nada más allá de lo estipulado en el acuerdo. Adrián y Lucía estuvieron presentes durante su mudanza, no para ayudarla, para asegurarse de que solo tomara lo que legalmente le correspondía. Cuando el último camión de mudanza se alejó por la calle, me quedé parado en la entrada de mi casa, mirando el espacio vacío donde solía estar su BMW blanco. «¿Estás bien, papá?», preguntó Lucía poniendo su mano en mi hombro. «Sí, solo procesando que realmente terminó». «Terminó hace mucho tiempo», dijo Adrián, «solo que ahora es oficial». Los siguientes meses fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada habitación contenía recuerdos que ya no podía confiar como reales. ¿Esa cena romántica de 2019 fue genuina o ya estaba pensando en Marcos? ¿Esas vacaciones familiares en 2022 fueron felices o solo teatro bien actuado? Nunca sabría las respuestas, y eventualmente dejé de preguntarme. Tomás me informó en julio que Marcos y Patricia también se divorciaron. Patricia había descubierto la infidelidad cuando Ernesto, estratégicamente, le envió copia anónima de parte de la evidencia. Marcos perdió su casa, la mitad de sus ahorros y varios clientes importantes que no querían asociarse con hombre que había traicionado a su mejor amigo. Delgado a Morales Diseño Integral nunca abrió. Sin los 95.000 euros que planeaban usar, sin la reputación intacta que necesitaban para atraer clientes, el proyecto murió antes de nacer. Beatriz consiguió empleo en firma de decoración mediana. Salario básico. Nada comparable a los ingresos que generaba con sus clientes privados. Alquiló apartamento pequeño en zona periférica de Madrid. No sentí satisfacción particular por su situación. Solo vacío, donde alguna vez hubo amor. El 14 de octubre de 2024, el juez firmó la sentencia final de divorcio. Ernesto me entregó copia certificada en sobre oficial. Oficialmente divorciado, anunció. División patrimonial ejecutada según acordado. Ella recibió 40% de bienes liquidables, lo cual asciende a 142.000 euros. Usted mantiene casa valorada en 310.000, más 208.000 en cuentas e inversiones. Total, 518.000 euros para usted, contra 142.000 para ella. ¿Y la multa? Pagada en su totalidad. 18.000 euros transferidos a su cuenta la semana pasada como compensación por apropiación indebida. Matemáticamente, había ganado. Legalmente, había ganado. Moralmente, había ganado. Entonces, ¿por qué me sentía tan derrotado? Adrián y Lucía me visitan cada semana. Cenas de miércoles se volvieron tradición. Ellos hablan con su madre ocasionalmente, llamadas breves cada 2 o 3 semanas. La relación nunca será lo que fue. Algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen completamente. Volví a trabajar con la misma dedicación de siempre. Proyectos de construcción, puentes, edificios, estructuras sólidas que no colapsan bajo presión. Ojalá los matrimonios fueran tan predecibles como la ingeniería estructural. Hace 3 semanas Lucía sugirió que considerara salir con alguien nuevamente. «Papá, tienes 53 años, no vas a quedarte solo el resto de tu vida». «No estoy listo». «¿Cuándo lo estarás?». No supe responder. Esta mañana, mientras organizaba papeles viejos en mi estudio, encontré el sobre dorado. Lo había guardado en el último cajón de mi escritorio, enterrado bajo manuales técnicos y carpetas de proyectos terminados. Lo abrí. Los pedazos de los boletos a París seguían ahí. Fragmentos de papel que alguna vez representaron sorpresa romántica, ahora solo evidencia física de ingenuidad perdida. Pasajero, Javier Serrano Ortega. Destino, París, Francia. Algunas palabras aún eran legibles entre los desgarros. Me senté en mi escritorio sosteniendo esos fragmentos durante largo tiempo. No sentí rabia. No sentí tristeza aguda. Solo melancolía profunda por el hombre que había sido el 12 de abril de 2024. El hombre que salió de su oficina 3 horas temprano
con sobredorado en el bolsillo y esperanza en el corazón. Ese hombre murió detrás de un arbusto de lavanda, mirando a través de una ventana. ¿Conseguí justicia? Sí, absoluta y completamente. ¿Protegí mis activos? Sí. 60% de patrimonio, casa, respeto de mis hijos. ¿Expuse la traición? Sí. Beatriz pagó consecuencias sociales, financieras y familiares. ¿Valió la pena? Esa pregunta es más complicada, porque justicia no devuelve años perdidos. Sentencias de divorcio no borran recuerdos contaminados. Divisiones patrimoniales no llenan camas vacías o cenas solitarias. Gané la guerra. Pero la victoria sabe a ceniza. Esta noche, mientras preparo café en mi cocina silenciosa, observo la sala a través del umbral. El sofá gris sigue ahí. Consideré reemplazarlo docenas de veces. Nunca lo hice. Tal vez porque necesito recordar, necesito la evidencia física de que la traición fue real, no pesadilla inventada. Los boletos rotos a París permanecen en mi cajón, no como trofeo, como recordatorio. Recordatorio de que puedes construir vida entera con alguien, 15 años de matrimonio, 2 hijos, miles de cenas compartidas, y aún así no conocer realmente a la persona durmiendo junto a ti. Recordatorio de que confianza, una vez destruida completamente, nunca se reconstruye de la misma manera. Recordatorio de que algunas ciudades están destinadas a permanecer sin visitar. París todavía existe. Vuelos salen todos los días. Podría comprar boleto mañana mismo si quisiera, pero no lo haré, porque París ya no es solo ciudad, es símbolo de inocencia perdida, de amor que resultó ser mentira, de sorpresa romántica que se convirtió en momento de mayor devastación de mi vida. Algunos destinos se arruinan para siempre, y está bien, he aprendido a vivir con eso. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.